La obligaron a fregar la sangre del suelo de la sala de la manada. Sin nombre, sin turno, solo silencio. Pero cuando el alfa le tocó la muñeca por accidente, el vínculo se intensificó, y toda la manada lo vio. Él ni se inmutó. Dijo, «Mía». Capítulo 1. La niña a la que no le permitieron tener nombre, el vapor se elevaba del suelo de piedra mientras el ira fregaba hasta que le ardían las palmas de las manos. El olor a ceniza y sangre de lobo se le pegaba a la nariz, tenso y metálico, un olor que nunca abandonaba las dependencias de la servidumbre. Su fino vestido se le pegaba a la espalda, húmedo de sudor y hollín. Los demás pasaban a su lado sin dirigirle la palabra. Nadie la llamaba por su nombre, ni Elira, ni Omega, ni nada. Se había convertido en una sombra en la casa de la manada, una chica demasiado sin lobo para pertenecer, un recordatorio indeseado de lo que la manada despreciaba, la debilidad. Afuera el viento nocturno traía los profundos y constantes aullidos de los lobos que se preparaban para el regreso del rey Alfa. Cada luna llena, el gran Alfa Kaelen guiaba a sus guerreros a través de las fronteras del norte, purgando a los renegados que violaban las leyes lunares. Era una leyenda incluso entre los ancianos, implacable con los rebeldes, pero justo en sus juicios. Para Elira, solo era un nombre pronunciado con reverencia, una figura que habitaba un mundo que ella jamás tocaría. Cuando las puertas se abrieron de golpe y el aroma del alfa inundó el aire, cedro, hierro, humo, a Elira casi le flaquean las rodillas. Entró con su beta y sus guardias, con las botas resbaladizas por la nieve derretida. Todos los lobos del salón bajaron la mirada. Elira también se inclinó, con la frente casi tocando el suelo. Pero la leña que llevaba se le resbaló, esparciéndose por el piso. Trozos rodaron hacia los pies del alfa. La habitación se congeló. Antes de que pudiera arrastrarse para recogerlos, Kaelen se inclinó. Su mano rozó la de ella, un instante fugaz, involuntario. Pero en el momento en que su piel se tocó, algo ancestral y eléctrico surgió entre ellos. Calor, atracción, reconocimiento. Sus dedos se apretaron, apenas un instante, antes de soltarla. Sus ojos, plateados como la escarcha bajo la luz de la luna, se encontraron con los de ella. El vínculo sagrado centelleó, tenue e invisible, pero lo suficientemente real como para que su corazón se detuviera por un momento. Kaelen apretó la mandíbula. Apartó la mirada como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Cuál es tu nombre?» Su voz era profunda y resonante. El salón tembló bajo su sonido. El beta dio un paso al frente rápidamente, ladrando. «Ella es solo la sirvienta, mi señor. Limpia los ceniceros». A Elira le temblaban las manos. Quería desaparecer. Pero los ojos de Kellen volvieron a posarse en ella, lentos, medidos, como si buscaran en su memoria. «Tienes un nombre», dijo en voz baja. «Dilo». Le ardía la garganta. «Elira». El susurro pareció resonar. El pasillo se volvió más frío. No respondió. Simplemente se giró y se dirigió a grandes zancadas hacia la mesa de guerra, el borde dorado de su armadura reluciendo a la luz del fuego. Pero su silencio no era indiferencia, sino contención. En el aire, el vínculo palpitaba como un tambor. Su aroma, el aroma de una omega, suave pero desafiante, había despertado algo prohibido. Al agacharse para recoger la leña caída, sintió miradas sobre ella por todas partes. Le siguieron susurros. El alfa la tocó. La miró. ¿La sirvienta? Las leyes de luna prohibían los lazos entre rangos. El altar de apareamiento era sagrado, reservado para los luna elegidos, no para aquellos como ella, rechazados, marcados, invisibles. Esa noche, Elira fregó el mismo suelo una y otra vez hasta que el agua se volvió negra. Su reflejo se desvaneció sobre la superficie de piedra. Durante años, había ocultado la tenue cicatriz en su clavícula.
la marca que le quedó tras su primera ceremonia de rechazo. Cuando su loba no se levantó, le grabaron una media luna sobre el corazón, marcándola como indigna de ser unida. Había aprendido a vivir sin esperanza, sin siquiera su nombre, pero ahora algo en su interior despertó con un temblor. El toque del alfa no solo la había sobresaltado, sino que había despertado una verdad que no se atrevía a creer. Arriba, Kellen caminaba solo frente al fuego. Su pulso aún latía con fuerza, donde su piel había rozado la de ella. No debería haber sucedido. Un rey alfa no podía unirse a una sirvienta, mucho menos a una omega sin transformar. El consejo se revelaría. Su linaje, su título, todo dependía de la pureza del vínculo. Sin embargo, el aroma que flotaba en el aire no era una ilusión, era el aroma de la pertenencia, la elección de la luna. Y lo aterraba. Se sirvió una copa pero le temblaba la mano. Su beta entró en silencio. «Mi señor, ¿debo castigarla por el accidente?» La mirada de Kellen se alzó penetrante. «No», el beta vaciló. «La miraste, señor. La manada la vio». «Dije que no». La voz del alfa resonó en el aire como un cuchillo. Luego, más suave, casi para sí mismo. «Ya ha sido castigada suficiente». Abajo, en las habitaciones de la servidumbre, Elira yacía despierta, escuchando los aullidos que se desvanecían en la distancia. Sus manos aún hormigueaban donde él la había tocado. Sentía que era inapropiado albergar esperanzas, pero la marca bajo su bufanda palpitó una vez, débilmente, como un latido. La marca del rechazo que una vez la había avergonzado, ahora era cálida, dorada bajo la piel. Se levantó y se acercó a la pequeña ventana, observando cómo la luz de la luna se derramaba sobre la nieve. Más allá del patio, Kellen caminaba bajo la misma luz, cada respiración una lucha entre el deber y la atracción. El vínculo sagrado no pedía permiso, simplemente elegía. Desafiaba las leyes, los linajes y los rangos de luna. Elira se presionó la palma de la mano contra el pecho, sintiendo el calor. Por primera vez en años, su nombre no sonaba a maldición, sonaba como el comienzo de algo de lo que ninguna de las dos podía escapar. Capítulo 2. El alfa que rompió las reglas. Kellen siempre había creído que el vínculo era un mito creado por poetas, algo que los lobos usaban para justificar el deseo. Pero desde la noche en que su mano rozó la piel de la sirvienta, su pecho ya no era el mismo. El ritmo de su corazón había cambiado, como un tambor desafinado. Su aroma lo perseguía, tenue pero persistente, como la lluvia sobre el humo. El aroma de un omega, sí, pero no débil. Algo sagrado se ocultaba tras él, algo prohibido. El consejo se reunió a la mañana siguiente bajo los escudos plateados de las leyes de luna. Kellen se encontraba en el centro del estrado, su capa rozando el suelo de mármol. La voz del anciano Thane resonó en la sala. «La tocaste, mi señor», dijo, delante de los guerreros. Kellen no se inmutó. La sujeté. El anciano entrecerró los ojos. «Los nombres tienen poder. Tú la llamaste por uno». Se hizo un silencio sepulcral. La voz de Kellen era baja pero firme. «Su nombre es Elaira». La palabra resonó en el salón como un trueno. Varios lobos se movieron incómodos. Otros agacharon la cabeza. Pronunciar el nombre de una sirvienta en el salón sagrado era reconocer su presencia. Para un omega sin lobo, era una blasfemia. «No tiene lobo», advirtió el anciano Thane con voz cortante. «La luna jamás la marcaría. Si el rey alfa desafía las leyes lunares, el vínculo mismo podría corromperse». Kellen sostuvo su mirada. «Entonces, que la luna me juzgue». El consejo contuvo el aliento, pero él se dio la vuelta antes de que nadie pudiera responder. El reglamento lo habían escrito hombres demasiado temerosos de la misericordia. Ya había presenciado suficiente crueldad. Había visto a omegas morir de hambre en silencio mientras las lunas lucían joyas hechas con lobos que habían aplastado. Esa tarde,
Elira fregó los escalones de la casa de la manada, procurando no levantar la vista al pasar el alfa. Pero el aroma a cedro y escarcha se hizo más presente, hasta que unas botas se detuvieron a centímetros de su mano. Contuvo el aliento. «Te has dejado un punto», dijo en voz baja. Su mano se quedó paralizada a medio movimiento. «Mi señor...» «Kaylen», corrigió. Su voz era tranquila, pero el aire a su alrededor se sentía vibrante, cargado con una fuerza que ella no comprendía. «No tienes que hacer una reverencia cuando nadie te ve». «Soy una sirvienta», susurró. «Siempre me están vigilando». Se agachó junto a ella, lo suficientemente cerca para que sintiera el calor que emanaba de su cuerpo. «Entonces que lo vean». El cubo se volcó cuando ella retrocedió bruscamente. El agua salpicó su armadura, oscureciendo el acero. El pánico le atenazaba la garganta. «Lo siento». Pero Kaylen rió, una risa baja y ronca, un sonido que incluso a él lo sobresaltó. «No te preocupes». Su mano rozó la de ella de nuevo, esta vez más despacio. La atracción entre ellos se intensificó, una energía de vínculo, sagrada e innegable. La marca del rechazo ardía levemente bajo su bufanda, esa vieja cicatriz del color de la ceniza descolorida. Su mirada se posó en ella y su expresión se endureció. «¿Quién te marcó?», preguntó. Ella vaciló. «El consejo cuando no cumplí mi turno». Apretó la mandíbula. Conocía el ritual, cómo marcaban a cada omega no transformado como una lección, despojándolos de nombre, orgullo y esperanza. Se suponía que la marca de rechazo los borraría del favor de la luna. Sin embargo, allí estaba ella, resplandeciendo bajo su sombra. Después de aquella noche, las cosas empezaron a cambiar. Nadie lo decía en voz alta, pero todos los lobos lo sentían. La sirvienta ya no dormía en el sótano. Donde antes había sobras frías, ahora había comida caliente. Ya no la mandaban a la nieve a buscar leña. Cuando la cocinera protestó, la voz de Kaylen resonó por el pasillo, una orden tajante, y la manada enmudeció. Elira lo notaba todo, pero no decía nada. La gratitud era peligrosa en un lugar donde la misericordia era solo un rumor. Aún así, se sorprendió buscándolo con la mirada. Un vistazo al otro lado del patio. Una sombra al borde del pasillo. Se movía por el establo como una tormenta apenas contenida, sus ojos plateados brillando cada vez que se encontraban con los de ella. Una vez, cuando ella se demoró demasiado junto al muro del jardín, él apareció detrás de ella. «¿Estás escondida?», dijo. «Estoy trabajando». «Te estás escondiendo», repitió, con un tono ahora más suave. «No huyas de ello». Se volvió hacia él, con la voz temblorosa. «¿De qué?». «De lo que ya es tuyo». Las palabras calaron hondo, atravesándole el pecho como el calor la escarcha. Quiso preguntarle qué quería decir, pero su expresión, a partes iguales orden y confesión, no dejaba lugar a la negación. Cuando él se alejó, ella aún podía sentir el eco de su mirada contra su piel, la forma en que persistía como una marca que no podía borrar. Esa noche, la luna se alzó sobre la cresta norte, pálida y afilada como un hueso. El mundo yacía en silencio, salvo por el susurro del viento entre los pinos. Elira estaba sentada junto a la estrecha ventana de sus aposentos, con las palmas aún tibias por el contacto de él. Su corazón latía con tanta fuerza que le dolía. Apartó la bufanda, trazando con la mirada la marca sobre su corazón. La media luna, que una vez significó rechazo, debería haber estado fría, debería haber permanecido inerte, pero bajo la luz de la luna centelleaba suavemente, tenues venas doradas que se extendían por su piel como fuego líquido. Elira se llevó una mano al pecho, con la respiración entrecortada. Las historias decían que solo los lazos verdaderos podían despertar a un objetivo muerto, que la luna elegía incluso cuando el mundo se negaba. En algún lugar por encima de ella, el rey Alfa contemplaba la misma luna, con la mano sobre el pecho, donde el calor no había disminuido desde que pronunció su nombre en voz alta.
Ninguno de los dos habló de ello, pero el vínculo ya había roto las reglas. Capítulo 3. La marca del vínculo bajo las cenizas. Elira despertó sintiendo fuego. No llamas, sino un dolor agudo y abrasador que le arañaba la clavícula como una marca encendida. Contuvo un grito, acurrucándose en el catre de paja mientras el calor palpitaba bajo su piel. El sudor le perlaba la frente. Cuando por fin apartó la manta raída, le temblaba la mano. La marca del rechazo, brillaba. Tenue, dorada, viva. Durante años, no había sido más que una cicatriz. Un recordatorio de que era una transformación fallida. Una compañera rechazada. Una omega indigna del vínculo sagrado. La hoja del consejo la había dejado allí el día que cumplió 16 años, bajo la fría mirada de los sacerdotes de Luna, mientras ella intentaba no gritar. Se suponía que esa marca significaba que jamás pertenecería, que ningún alfa sentiría jamás la atracción hacia ella. Y, sin embargo, ahora ardía, no de vergüenza, sino con algo terriblemente vivo. Corrió hacia el lavabo y se empapó la piel con agua fría. El brillo se atenuó, pero no desapareció. La luna la había tocado. No sabía cómo, pero lo había hecho. Más tarde esa mañana, la tensión se palpaba en la sala de la manada. Los ancianos se movían en grupos compactos, susurrando como cuchillos. Algo en su aroma había cambiado. Los omegas lo notaron primero, luego los guardias. La sacerdotisa Luna se negó a que sirviera en el altar. El beta del rey Alfa la mandó llamar, pero no dijo por qué. Al anochecer, el consejo había convocado a Kaelen. «Ella no es nada», declaró el anciano Idris, de pie ante el círculo de fuego donde las leyes lunares estaban grabadas en piedra. «Lleva la marca del rechazo. Esa muchacha no puede transformarse. El aroma que crees percibir es solo un efecto de proximidad. O peor aún, te ha hechizado». Kaelen no dijo nada al principio. Tenía la mandíbula tensa. Miró la palma de su mano, la misma que había tocado a Elira días atrás. La piel aún recordaba el calor de su pulso. La sala del consejo quedó en silencio cuando él alzó la vista. «Estáis equivocados», dijo Kaelen. «El aroma es real. El vínculo es real». Un murmullo de asombro recorrió el círculo. Idris dio un paso al frente. ¿Arriesgarías el trono por esto? ¿Un vínculo que desafía la tradición lunar? Ella nunca fue elegida. La voz de Kaelen era suave, pero resonó como un trueno. «Entonces la elijo a ella». El fuego tras ellos se reavivó. Kaelen se volvió hacia la llama sagrada y alzó la mano, con la palma hacia Sisetuntos afuera y los dedos extendidos. El aire se volvió denso. El anciano Thane jadeó. «Estás invocando la llamada de Bond», susurró. «No se te ha concedido el estrado». «No necesito el estrado», dijo Kellen. «La luna ya ha hablado». El llamado del vínculo no se había invocado en más de 100 años. Era un rito más antiguo que la ley, sepultado bajo generaciones de protocolo. Permitía a un rey alfa reclamar a una compañera por derecho sagrado, incluso en contra del juicio del consejo, pero a un precio. Si la compañera elegida no podía demostrar su naturaleza de loba en 7 días, el alfa perdería su título, su vínculo y, a veces, su vida. El anciano Idris golpeó el suelo con su bastón. «Esto es una locura. No tiene lobo. El altar de apareamiento no es para sirvientes». Kaelen se apartó de la llama. «Entonces, que la luna me castigue si me equivoco». En las habitaciones de la servidumbre, Elira permanecía acurrucada en la sombra de la chimenea, ajena a lo que se había desencadenado. Sus pensamientos estaban enredados. La voz de Kaelen aún resonaba en el pasillo esa misma mañana, cuando, al pasar junto a ella, le susurró: «Quédate cerca de la luz de la luna esta noche». No lo había entendido. Ahora, el significado la helaba la sangre. El decreto del consejo llegó antes de la medianoche. Se enviaron guardias no para castigar, sino para vigilar, para observar cada uno de sus movimientos.
para informar si se movía, si fallaba. Ya no era una sirvienta, era una prueba. Al amanecer, la manada bullía como una colmena agitada. Algunos se burlaban. La alfa se ha vuelto loca. Otros la observaban con ojos muy abiertos e inseguros. Y algunos, aún más silenciosos, susurraban viejas profecías, de lazos que quebrantaban las leyes, de cicatrices que brillaban como oro en lugar de plata. Kaelen estaba solo junto al balcón helado, observando cómo la nieve caía sobre las piedras del campo de entrenamiento. Su beta se acercó, con la ira contenida en la voz. Has puesto a la manada en peligro. Los renegados ponen a prueba nuestras fronteras a diario. ¿Y ahora esto? Kellen no lo miró. Ella no es el peligro, murmuró. El peligro reside en fingir que la luna no comete errores. Podrías perderlo todo. La voz de Kellen se suavizó. Si me aparto de esto, entonces ya lo he hecho. De vuelta en su habitación, Elira se arrodilló ante la pequeña ventana. La marca bajo su clavícula brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. 7 días. Eso era lo que le habían dado. 7 días para demostrar que su loba existía. 7 días para demostrar que era más que cenizas y huesos. El vínculo sagrado la había elegido. El rey Alfa había desafiado las leyes lunares por ella. Ahora, ella tendría que convertirse en la chica que la luna había visto desde siempre. Capítulo 4. La carta secreta de su madre. Esa mañana, el viento se había vuelto más frío, colándose por las grietas de los muros de piedra como una advertencia. Elira despertó antes de que sonara la campana, inquieta, con el fantasma de un sueño aún aferrado a su aliento. Algo la había sacado del sueño, un susurro, un recuerdo, o tal vez solo el dolor bajo su piel, donde la marca del rechazo comenzaba a brillar cada noche. Se incorporó lentamente, con el corazón palpitante, y apartó la manta. Fue entonces cuando lo vio. Un hilo, una fina cinta roja, anudada en la parte inferior de su colchón de paja. Sus dedos se detuvieron a medio camino, sintiendo una opresión en el pecho. Había permanecido en esa cama durante años, sin percatarse de ella, pero ahora palpitaba como si hubiera esperado todo este tiempo a que finalmente la viera. Tiró de ella para soltarla. La cinta se desprendió y, doblada en su interior, había una fina tira de papel de tela desgastado, con la tinta descolorida, pero aún intacta. Le temblaban las manos al desdoblarla. A mi hija, si alguna vez sientes el fuego en tu interior, si la luna arde bajo tu piel, recuerda esto. Naciste durante un eclipse lunar. El cielo se tiñó de rojo y los lobos aullaron toda la noche. El anciano Idris dijo que traerías la ruina. La antigua luna temía tu fuerza. Ataron a tu loba antes de que pudieras transformarte. Les supliqué. Me silenciaron. Pero nunca fuiste débil. Naciste sagrada. El mundo se tambaleó. Elira se aferró al borde de la cuna, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Todo este tiempo, no era que su lobo la hubiera fallado. Ellos lo habían hecho. Tomado se lo arrebató. Lo selló. Lo reprimió. La marca de rechazo no había sido un castigo por debilidad, sino una mentira para silenciarla. Una tabla del suelo crujió. Levantó la vista. Mira estaba en la puerta. Llevaba la trenza suelta, la túnica arrugada y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Debió de haber seguido a Elira desde la cocina, observándola. «Lo leíste», dijo Mira con voz hueca. «Esa carta». Elira se puso de pie lentamente, escondiendo el papel tras su espalda. «¿Lo sabías?» Oí los susurros. «Era solo una niña». Le tembló el labio. «Pero me prometieron que sería mío, que Kellen me elegiría. Me preparé para ello. Aprendí todas las leyes. Me bañaba en agua de luna con cada nuevo ciclo». Elira sintió el vínculo vibrar en lo más profundo de su ser, pero el dolor de Mira era real.
agudizado por años de preparación para una corona que ahora se le escapaba de las manos. Mira se acercó. ¿No lo ves? Si él te reclama, todo se derrumba. Eres una compañera rechazada, Elira. Una omega con una transformación prohibida. Arruinarás el altar del apareamiento. Derribarás las leyes lunares. Yo no pedí esto, susurró Elira. Pero tú tampoco te marchaste, dijo Mira con la voz quebrada. ¿Le dejaste que te mirara? Elira no dijo nada, porque era cierto. No había huido. No de verdad. Y aunque lo hubiera hecho, Kellen la habría seguido. Te lo advierto, siseó Mira con la mandíbula apretada. Mantente alejado. El consejo ya está afilando sus garras. Se marchó sin decir una palabra más. Después de eso, sintió que los muros de piedra la oprimían aún más. Elira la presionó contra ellos, con la carta todavía apretada en la palma de la mano y el pulso acelerado en la garganta. Debía irse, desaparecer entre la nieve, desvanecerse antes de que la destrozaran, antes de que el dolor de Mira se convirtiera en algo peor. Llegó a la mitad del camino hacia el patio exterior antes de sentirlo. La presencia de Kellen. No lo vio. Simplemente sintió a él. Salió de las sombras cerca de la puerta, con los brazos cruzados, y su olor era ahora más fuerte. Hierro, pino y tormenta. ¿A dónde ibas? Ella no mintió. Lejos. Sus ojos la taladraron con la mirada. ¿Por culpa de Mira? Porque no soy quien crees que soy, dijo con la voz quebrada. No soy un vínculo sagrado. Soy una verdad oculta. Un peligro para las leyes que juraste proteger. ¿Crees que me importan las leyes? Dijo en voz baja. Te marcaron. Te mintieron. Ocultaron tu derecho de nacimiento. La corona de luna fue robada el día que silenciaron a tu madre. A Elira se le cortó la respiración. ¿Lo sabías? Kellen asintió una vez. Era demasiado joven para impedirlo, pero recuerdo su voz. Gritó tu nombre mientras se la llevaban a rastras. Una lágrima resbaló por la mejilla de Elira, sin que ella la buscara. Kellen dio un paso al frente, con la mano cerca de la de ella, pero sin tocarla. «Corre, y te seguiré», dijo. «Quédate, y lucharé». Sus labios se entreabrieron, pero no pronunció palabra. Simplemente lo miró, y en su mirada había algo inquebrantable. No lástima, no duda, sino reconocimiento. Esa noche, Elira yacía bajo la luz de la luna, con la carta escondida bajo la almohada, la marca del rechazo ardiendo lenta e incesantemente. El sueño la venció profundamente, pero en su sueño, algo cambió. Entre el humo y las llamas, vio unos ojos brillantes. No eran los de Kellen, no eran los de Mira, la suya propia. Ojos dorados con poder, ojos de lobo, ya no atados. Capítulo 5. La prueba del bosque que nunca debió ser para ella. El viento aullaba entre las ramas como una advertencia demasiado antigua para ser pronunciada en voz alta. Elira se encontraba al borde del claro de la prueba, una delgada franja de tierra desnuda bordeada de espinas, raíces y piedras. Los lobos se congregaban en las altas crestas. El consejo, los guardias, las manadas vigilantes. Formaban una media luna de juicio, con ojos penetrantes e impasibles. Allí se ponía a prueba a los guerreros. Allí los nacidos al margen demostraban su valía. Ninguna sirvienta había estado jamás allí. Ningún omega con la marca del rechazo se había atrevido. Y sin embargo, el rey Alfa había invocado el vínculo sagrado. Y las leyes lunares exigían que ella lo demostrara. La prueba de rama y hueso no era para alguien como ella. No tenía entrenamiento formal. Ningún lobo que la guiara. Solo sangre en la garganta y un fuego bajo la piel que se negaba a extinguirse. Una trompeta sonó una vez, hueca y grave. Ir. Dio un paso al frente. El primer tramo de bosque era cruel en su silencio. Frías raíces se retorcían bajo sus pies, haciéndole perder el equilibrio. Ramas se extendían como garras, arañándole los brazos y tirándole del pelo. Su respiración era agitada,
visible bajo la luz invernal. Los demás concursantes, todos lobos elegidos, ya iban por delante, desapareciendo en la oscuridad. Se burlaron de ella antes de empezar. Uno escupió cerca de sus pies. ¿Ahora eres la mascota del rey Alfa?, se burló otro. Vuelve a fregar suelos. Ella no había respondido. Las palabras eran inútiles en boca de lobos que solo veían lo que el consejo les enseñaba a ver. Pero Kellen la había mirado desde la cima de la colina. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Su mirada era un juramento. Elira se agachó bajo un pino caído, con el pecho agitado. Cada rasguño le quemaba. Cada paso amenazaba con quebrarle los huesos. Pero algo antiguo se agitaba en el bosque. Una magia ancestral enterrada bajo la escarcha. Pulsaba a través de las raíces y a través de ella. Pasaron las horas, quizás más. Un río dividía el camino, ancho y helado en los bordes. Intentó cruzar el puente de piedra, pero estaba saboteado. Las tablas estaban arrancadas. Una trampa. Se giró y vio a uno de los concursantes entre las sombras, observándola, sonriendo. No perdió el aliento. Se zambulló en el hielo. La corriente la cortaba como dientes. Avanzó a duras penas, con los dedos entumecidos y el corazón palpitando con fuerza. Cuando logró llegar a la orilla opuesta, se desplomó. Pero ella no se detuvo. Llegó cojeando al siguiente tramo, donde la niebla se enroscaba espesa entre los árboles. Allí, el aire se sentía más pesado, como si el bosque mismo la observara. En el centro del terreno de pruebas se alzaba la prueba final. Un círculo de piedra sagrada, agrietada y cubierta de musgo, con un único pedestal en su centro, la piedra espiritual. Según las leyendas, ardía para aquellos que poseían un vínculo verdadero, que solo se encendía ante sangre sagrada. Elira llegó justo cuando el crepúsculo se extendía por el cielo, con el cuerpo magullado y temblando. Le ardía la piel, la marca del rechazo palpitaba como un segundo latido. Ella tocó la piedra. Nada. Por un instante, el aire se detuvo, dejando un silencio sepulcral. La multitud se inclinó hacia adelante. El anciano Idris ya estaba de pie, listo para declarar el juicio fallido. Y entonces, la luz. La piedra espiritual estalló en oro, no pálido, no parpadeante, resplandeciente. La tierra retumbó bajo sus pies, el musgo se enroscó y se consumió. Se oyeron jadeos. El anciano Thane tropezó hacia adelante y cayó de rodillas. «El vínculo es real», susurró con voz temblorosa. «La luna la ha elegido». Arriba, Kellen cerró los ojos. No con alivio, sino con reverencia. Pero no todos los ojos estaban llenos de asombro. Oculta entre las sombras de la multitud, Mira permanecía inmóvil, clavándose las uñas en las palmas de las manos hasta hacerlas sangrar. Lo había visto todo. Había visto la llamarada. Había oído los susurros que ya se oían. Y no era la única. Cerca de la arboleda, un pícaro se movió, silencioso, veloz, invisible. Una hoja relucía en su mano, la luz de la luna acariciaba el metal. Elira no vio nada. Seguía dentro del círculo, con las manos sobre el corazón y lágrimas que le resbalaban por las mejillas manchadas de sangre. El vínculo había hablado, pero la oscuridad se acercaba. Capítulo 6. El asesinato destinado a romper el vínculo. La nieve caía en finas y susurrantes capas sobre la arboleda dormida, tiñendo el mundo de plata y silencio. Antorchas ardían a baja altura en el círculo exterior, proyectando largas e inquietas sombras sobre las piedras sagradas. La mayoría de la manada se había retirado a descansar, y sus murmullos sobre la prueba de rama y hueso aún flotaban en el aire. Elira permanecía sola cerca del árbol hueco, donde el viento soplaba suavemente y la marca en su clavícula ardía cálida y constante. Ahora sentía el vínculo sagrado como un segundo latido, constante, inquebrantable. Desde que la piedra espiritual brilló para ella, los lobos ya no la miraban con desdén.
Pero el asombro era una especie de prisión. Desde el otro lado de la arboleda, Kaelen la observaba con esa quietud indescifrable que vestía como una armadura. Tenía el hombro al descubierto, la túnica desabrochada, y la luz del fuego le acariciaba la clavícula y el borde de su cicatriz alfa. Una línea profunda e irregular grabada hacía mucho tiempo en batalla. Esa cicatriz, otrora símbolo de poder, ahora palpitaba dorada donde su vínculo la había tocado. Ella no se había percatado antes. Elira se giró para marcharse, para desaparecer en el sombrío corredor que había detrás del pozo de piedra, cuando sucedió. Un destello de movimiento. Demasiado rápido, demasiado silencioso. El acero cortó el aire. Kaelen giró. Pero el pícaro fue más rápido. La hoja le atravesó el hombro con un cruel arco, y la plata se encontró con la carne. Cayó de rodillas, con los dientes apretados en un gruñido demasiado crudo para articular palabra. La sangre le corría espesa por el brazo, siseando contra la piedra. Elira no gritó. Ella cambió. Ni a medias, ni con agonía, ni tartamudeo, ni chispas. Ella cambió completamente. El mundo se dobló a su alrededor mientras sus huesos crujían y su pelaje se extendía, oscuro como el crepúsculo, elegante y poderoso. Sus patas golpeaban el suelo como truenos. Unos ojos dorados brillaban bajo la luna, feroces y ancestrales. Un aullido rasgó la arboleda. No era de miedo, ni siquiera de rabia. Era algo más antiguo, soberano y sagrado. El pícaro se dio la vuelta demasiado tarde. El lobo de Elira chocó contra él en pleno ataque. Sus colmillos le atraparon la muñeca y lo hicieron girar bruscamente hacia un lado. Rodaron sobre las piedras y su espada se soltó con un ruido metálico. Él era rápido, entrenado, brutal, pero ella era algo completamente distinto. Ella era preferido. Sus garras desgarraron su túnica, sus mandíbulas se cerraron alrededor de su garganta. No lo mató. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. En cambio, lo arrastró, sangrando, derrotado, de vuelta al centro de la arboleda. Su cuerpo de loba alto, orgulloso, aterrador en su belleza. Se oyeron jadeos desde las sombras cuando los lobos salieron de sus guaridas y balcones. El anciano Thane dio un paso al frente, con los labios entreabiertos y los ojos muy abiertos. Un turno prohibido, susurró. No, uno sagrado. Elira dejó caer al renegado a sus pies, volvió a su forma humana, desnudo, salpicado de sangre, resplandeciente. Nadie le ofreció una capa, solo la miraron fijamente, porque la marca sobre su corazón, antes una cicatriz de rechazo, ahora era dorada, viva, marcada por el fuego de la luna. Mira permanecía de pie detrás de la multitud, con los labios pálidos y las manos temblorosas. Lo sabía. El pícaro había traído su aroma. Kaelen se desplomó cerca de la piedra del altar, con una mano presionando la herida en su hombro. La sangre aún le corría por el costado. Elira corrió hacia él, la sujetó de la muñeca antes de que pudiera arrodillarse. Aún con dolor, sus dedos se aferraron con fuerza a los de ella. Y entonces, con voz áspera por la sangre y el vínculo, susurró en la lengua antigua, el idioma que solo los verdaderos compañeros compartían en momentos sagrados. Compañera, elegida por la luna, mi fuego. Capítulo 7. El consejo exige su sumisión. Las raíces del gran árbol de sangre se adentraban en tierra maldita, más antiguas que las propias leyes lunares. Sus ramas, retorcidas y de venas rojas, arañaban el cielo nublado como una advertencia grabada en la corteza. Bajo él, el consejo se reunía en silencio. 12 ancianos con capas ribeteadas de plata, de pie en un arco de media luna, con el juicio grabado en sus rostros surcados de arrugas. Elira se irguió ante ellos, con los pies descalzos apoyados en el frío estrado de piedra, mientras el viento levantaba el dobladillo de su vestido de lino. Su marca de rechazo, antes una cicatriz vergonzosa, ahora brillaba tenuemente dorada bajo la luz de la mañana.
innegable, sagrada, pero la admiración que inspiraba estaba teñida de temor. Mira dio un paso al frente, con voz quebradiza pero firme. «Es demasiado peligrosa», dijo, mirando no a Elira, sino a la manada reunida tras ella. Se transformó sin ceremonias. Porta el vínculo del rey Alfa sin rito alguno. Si lo permitimos, destruirá todo lo que hemos construido. Algunos asintieron, otros apartaron la mirada, pero muchos miraron a Elira con algo más silencioso que el miedo, algo más cercano a la fe. Kaelen permanecía detrás de ella, alto y silencioso, con el hombro herido envuelto en vendas blancas e impolutas. Su sola presencia dividía a la multitud. Los guerreros se inclinaban ante él por deber, pero nadie pasó por alto la forma en que se mantenía lo suficientemente cerca como para rozar el hombro de Elira con el suyo, como si el vínculo sagrado se negara a pasar desapercibido. El anciano Idris dio un paso al frente, con la voz afilada como una espada desenvainada con demasiada frecuencia. «La luna puede hablar», dijo con frialdad, «pero las leyes permanecen. Ella no era una loba, una sirvienta, rechazada. Su aroma es una mentira, su transformación una amenaza. Este vínculo nos pone a todos en peligro». Elira alzó la barbilla. «Me temías porque no me quebré», dijo con voz baja y clara. «Me marcaste porque resistí». Un murmullo recorrió la multitud. El anciano Thane bajó la cabeza, pero Idris sonrió con desdén. «El vínculo sagrado debe honrarse dentro del orden. Si permitimos que los omegas asciendan sin control, ¿qué quedará del rango? ¿Del propósito?» Kaelen dio un paso al frente con la voz ronca y cargada de furia. «Si vuestras leyes exigen la muerte de la verdad», dijo, «entonces nunca fueron sagradas». Idris entrecerró los ojos. «¿Así que coronarías a una compañera rechazada como Luna? ¿Reclamarías a una sirvienta para el altar de apareamiento?» «Yo reclamaría la que la Luna eligió». Sus palabras provocaron jadeos. Cerca del fondo un guerrero cayó de rodillas. Luego otro. Una oleada de lealtad recorrió la manada, pero no todos la siguieron. Algunos se alejaron. Idris golpeó el suelo con su bastón. «Pues escucha esto», espetó con voz atronadora. «Hay un precedente, olvidado, sí, pero aún presente en los antiguos pergaminos. Si una sirvienta sin lobo asciende por encima de su rango, el consejo puede romper el vínculo. Por la fuerza». A Elira se le cortó la respiración. Sintió como si sus huesos se hubieran congelado. «Te lo quitarían», dijo Kaelen en voz baja, acercándose. «Te arrancarían el vínculo de la piel». Le temblaban los dedos. «¿Pueden? Pueden intentarlo». El silencio que siguió fue denso, insoportable. Entonces Kelen le tomó la mano, lenta y deliberadamente, a la vista de todos. «Entonces, reescribiremos la ley». Mira dejó escapar un grito, una mezcla de incredulidad y desconsuelo. Pero antes de que ningún anciano pudiera responder, el anciano Thane dio un paso al frente. Sus ojos estaban cansados, más viejos que el árbol que tenía detrás, pero aún había fuego en su voz. «Ya no estamos en la era de las coronas lunares transmitidas mediante mentiras. El vínculo ha hablado. La piedra espiritual brilló para ella. Ella se transformó. Lleva la marca de la luna. No, podemos fingir que esto no es nada». Hizo una pausa y se volvió hacia el resto del consejo. «Solo hay una manera de acallar la duda». El anciano Idris frunció el ceño. «¿No querrás decir...?» «Sí». El pulso de Elira retumbaba en su garganta. Thane alzó su bastón. «Que el juicio final lunar decida». Un murmullo ahogado recorrió la multitud. El Aira solo había oído el nombre en susurros. Un rito olvidado, una prueba de vínculo, de sangre, de alma. Una que Luna no había afrontado en una generación. Los dedos de Kaelen se apretaron alrededor de los de ella. «Dentro de 3 noches», dijo Thane con voz grave. «En la luna llena». Elira alzó la vista hacia los ojos de Kaelen,
y por primera vez en semanas vio algo parecido al miedo. No por sí mismo, para ella. Capítulo 8. La llama del ajuste de cuentas de la luna. La línea de fuego ya estaba encendida. De un extremo al otro del claro de piedra, las brasas brillaban como estrellas fundidas, esparcidas por la tierra. La llama del juicio, más antigua que las leyes lunares, incluso más antigua que el trono del consejo, palpitaba con un calor ancestral. Se decía que el camino no se podía recorrer con engaños, que solo aquellos elegidos por la luna podían pasar ilesos. Elira permanecía descalza al borde del claro. El calor le rozaba la piel, no con crueldad, sino como si la pusiera a prueba, preguntándole si recordaba quién era. Alrededor del claro los lobos se alineaban en el antiguo círculo. Ancianos, guerreros, omegas y lunas. Incluso los niños guardaban silencio. Sobre ellos, la luna llena brillaba blanca y vigilante. Podía sentir la mirada de Kellen sobre ella desde el otro extremo del camino, justo después del último altar. Él no dijo nada, pero no hacía falta. Su presencia era un lazo, una promesa. No vestía la armadura de rey Alfa, sino lino sencillo, con la cicatriz de Alfa al descubierto bajo el borde de la túnica. Y aunque el consejo le había prohibido guiarla, allí esperaba, con las manos abiertas, como si hubiera esperado toda la vida. Mira permanecía de pie, cerca de la curva de la llama, con los brazos cruzados y la mirada perdida. No había dirigido la palabra a Elira desde el decreto del consejo, pero su silencio ahora pesaba más que cualquier amenaza. Elira dio un paso al frente. La primera brasa rozó la planta de su pie. Debería haberla quemado, pero el calor se extendió por su piel como un recuerdo. Nítido, vivo, familiar. Cada paso adelante encendía un suave resplandor sobre su marca. Su cicatriz de rechazo, antes gris y vergonzosa, ahora brillaba como oro líquido. Iluminaba su clavícula, luego su columna, luego el dorso de sus palmas. Ella caminó, lentamente, con constancia. Con cada paso los susurros se elevaban en el aire. Ella no se está quemando. No es posible. Es una pareja rechazada. Pero el vínculo sagrado había reescrito su sangre, sus huesos. El aroma del omega que portaba ya no se ocultaba. Llenaba la arboleda como jazmín y relámpagos. Los lobos inclinaron la cabeza. Otros retrocedieron. El juicio de la luna no era una ceremonia de poder. Era una revelación. A mitad de camino, el fuego se intensificó. Por un instante, le lamió las rodillas, la cintura, el pecho. Aún así, no se quemó. Las llamas la envolvieron como el viento alrededor de la piedra, como si reconocieran las suyas. Llegó a los últimos escalones. El aire se volvió denso, como si la llama misma contuviera la respiración. Kellen observó, inmóvil, pero sus ojos, aquellos ojos pálidos, empapados por la tormenta, brillaron cuando ella cruzó el último umbral. Las brasas se apagaron, y ella permaneció de pie, intacta. Elira miró hacia abajo, a sus pies, ennegrecidos por la ceniza pero sin una sola herida. Ni una ampolla, ni un grito, solo respiración, solo fuerza. Entonces Kaelen dio un paso al frente, no como alfa, no como rey, sino como el chico que una vez creyó que el vínculo era solo un mito. Se arrodilló, ante ella, ante toda la manada. Nunca estuvisteis por debajo de nosotros, dijo en voz baja. Simplemente estábamos demasiado ciegos para verlo. El viento cambió. Las brasas se agitaron. Y tras él, el fuego volvió a alzarse. Esta vez dorado, no rojo. Coronaba las piedras. Iluminaba la noche. La marca de vínculo de Elira se encendió. No solo en su clavícula, sino también por sus brazos y su pecho. Una red de fuego dorado palpitaba bajo su piel, visible para todos. El vínculo sagrado había hablado, y ninguna ley, ninguna marca de luna, ningún decreto del consejo podría negarlo ahora. Capítulo 9.
La niña que se convirtió en llama. Amaneció suavemente sobre el valle, tiñendo el mundo de oro. El humo de las hogueras del banquete aún se elevaba sobre los tejados, y el sonido de tambores lejanos se desvaneció en el silencio que siempre acompaña a los milagros. La noche anterior, Elira había atravesado la llama del juicio final y había salido ilesa. Ahora, toda la manada la esperaba fuera de los muros del templo, no como sirvientes, no como escépticos, sino como testigos. Salió con un sencillo vestido de lino pálido, el mismo que llevaba cuando limpiaba los suelos y acarreaba agua, sin corona de luna, sin joyas, sin símbolos de poder. Y aún así, a su paso, los lobos inclinaban la cabeza. Los guerreros que antes la miraban con desdén, ahora se arrodillaban. Incluso los cachorros más pequeños presionaban las palmas contra el suelo, susurrando su nombre como una plegaria. Elira no caminaba como una reina. Caminaba como alguien que había cargado con demasiado dolor durante demasiado tiempo y que por fin lo había liberado. El vínculo sagrado palpitaba débilmente en su clavícula. Su brillo era más tenue ahora, pero no menos intenso. La marca del rey Alfa se había fusionado con la suya. Oro dentro de oro. Fuego dentro de llamas. Kaelen la observaba desde los escalones del templo, con las manos entrelazadas a la espalda. La cicatriz del Alfa en su hombro había sanado durante la noche, sellada por la misma luz que una vez la había quemado. Cuando ella se acercó, bajó la mirada, no para imponerse, sino para mostrar respeto. «Ahora te ven», dijo en voz baja. No como la sirvienta a la que enterraron, sino como aquella a la que la luna envió para liberarnos de nuestra arrogancia. Ella sonrió levemente. «No me levanté sola», extendió la mano, rozando con los dedos su muñeca. «Lo hiciste». Tras ellos el consejo se reunió, despojado de sus túnicas doradas y su falsa dignidad. El anciano Thane se inclinó profundamente, con la voz temblorosa. «Las leyes serán reescritas», dijo. «Las leyes de luna deben cambiar. El linaje no reside en la corona, sino en el vínculo. Pero no todos los corazones aceptaron la paz tan fácilmente». Mira permanecía apartada, al borde de la plaza, con la mirada perdida y la trenza suelta. No había hablado desde la noche de la llama. Cuando Elira se acercó, la multitud se apartó en silencio. Durante un largo rato ninguna de las dos se movió. Entonces Mira susurró: «No te lo lleves». Elira frunció el ceño. «Esto no se trata de tomar. No entiendes lo que significa estar al lado de un rey alfa», dijo Mira, con la voz temblorosa por los restos de orgullo. «No conoces el peso. La marca de luna quema todo lo que amas. Devora lo débil». Elira se acercó, y el viento le despeinó el cabello. «Cargué con ese peso antes de tener nombre», dijo en voz baja. «No me devoró. Me templó». Los ojos de Mira brillaron con una mezcla de ira y tristeza. Miró a Kaelen una sola vez, y luego se dio la vuelta, adentrándose en la multitud que ya no la seguía. Al caer el sol, la manada se reunió de nuevo. Las puertas del templo se abrieron para el rito final, el encendido de la reliquia de luna. Era una tradición transmitida durante siglos. Una llama de cristal encerrada en plata que, según se decía, solo se encendía al contacto de la verdadera luna. Ninguna luna en la vida de Kaelen lo había logrado jamás. Los ancianos llevaron la reliquia al estrado. Su superficie era opaca e inerte. Kaelen dio un paso al frente primero, con la mano firme y segura. Apoyó la palma de la mano contra el cristal. Nada. Solo un silencio gélido. Luego miró a Elira. «Nunca estuvo destinado a mí». La multitud la observó mientras subía los escalones. El aire estaba impregnado de aroma a ceniza y jazmín. Su aroma, el aroma de Omega, que una vez la marcó como indigna. Colocó la mano sobre la reliquia. Un latido. Un destello. Entonces la cámara se llenó de luz. Oro, plata y fuego se entrelazaron, arremolinándose como un ser vivo. La reliquia resplandeció, no una, sino sin cesar,
su luz derramándose por las ventanas y extendiéndose por el valle. Los lobos cayeron de rodillas, vencidos. Kaelen inclinó la cabeza junto a ella, susurrándole algo que solo ella pudo oír. Nunca fuiste mi sombra, fuiste mi llama. Elira se volvió hacia él, con la mirada dulce pero firme. Entonces arde conmigo. Sonrió, una sonrisa que le iluminaba los ojos y hacía que las viejas cicatrices parecieran prueba de fe. El aire vibraba, cargado de una energía sagrada, de esas que solo se dan una vez por generación, y a medida que el fuego de la reliquia ardía con más fuerza, la manada comenzó a corear. No es su nombre, suyo. Afuera. El nombre que una vez se negaron a pronunciar. El nombre que enterraron. El nombre que ahora lleva consigo el sonido de cada aullido bajo la luna. Capítulo 10. El compañero que la llamaba por su nombre. La luna, baja y amplia, se cernía sobre el claro, proyectando un brillo plateado sobre las piedras sagradas, como un velo de memoria. No resonaban las trompetas, ningún trono aguardaba al final del sendero, solo una suave brisa, un silencio sobrecogedor y dos figuras de pie bajo el antiguo árbol que había presenciado el nacimiento y la caída de incontables lunas. Elira permanecía de pie con las manos entrelazadas frente a ella, las mismas manos que antaño habían arañado el suelo y derramado su sangre en cubos de agua fría. Su vestido era sencillo, cosido con su propio hilo, no confeccionado por ninguna modista de renombre, pero ahora lucía oro a lo largo de su clavícula, grabado en la piel, brillando desde dentro. La marca del vínculo, antaño una cicatriz de rechazo, ahora palpitaba al ritmo sagrado de la luna. La manada se reunió en círculos, con la mirada fija no en Kaelen, el alfa, sino en la mujer a su lado, la chica a la que una vez llamaron Sin Lobo, la omega cuyo aroma había sido enmascarado por la ceniza y el silencio. La observaron mientras daba un paso al frente, serena e imperturbable, con la barbilla en alto y la mirada fija. El anciano Thane abrió el antiguo pergamino y desenrolló el pasaje final. Por la gracia de la luna, por la llama del vínculo sagrado, la pareja puede hablar ahora. Elira se volvió hacia la multitud. Su voz cuando llegó fue suave, pero ningún viento podría llevársela. Yo era la chica que limpiaba la sangre de la piedra, la chica a la que no se le permitía transformarse, la que dijiste que estaba maldita. Pero la luna me vio, y él también. Ella miró a Kaelen, cuyos ojos no se habían apartado de los suyos. En su mirada no había lástima, solo admiración, solo conocimiento. No era débil, continuó. Simplemente temías lo que no se doblegaría. Se hizo un silencio, interrumpido solo por un sonido cerca del frente, un sollozo, ahogado por el roce de las manos. Una omega mayor apoyó la frente en el suelo, luego otra, y otra más. Kaelen dio un paso al frente. En su mano sostenía la marca ceremonial, no hierro candente, sino un símbolo tallado de la llama lunar, bañado en luz dorada. Antaño servía para marcar propiedades, ahora para sellar la verdad. No la acercó a su piel. Él lo ofreció. Y cuando ella asintió, él presionó suavemente la marca que ya ardía en su clavícula. Las líneas doradas brillaron con más intensidad. Luego se estabilizaron. Un sello final. No de propiedad, sino de un vínculo igualitario. De compañero elegido. Mi luna, dijo Kaelen. Luego, más bajo, añadió. Mi Elira. Respiró una vez, larga y lentamente. La multitud no vitoreó, no aullaron en señal de dominio. Hicieron una reverencia. Incluso los guerreros, incluso los ancianos. Kaelen se volvió hacia el altar, colocó la marca en la llama y retrocedió. Pero Elira no dimitió. Caminó hacia adelante, pasando el altar, pasando el estrado, hasta el mismo borde del claro donde las estrellas se asomaban entre las ramas. Alzó la vista. Sus labios se movieron en silencio, y entonces se volvió hacia él.
No me salvaste, susurró, solo para él. Te acordaste de mí. El viento cesó. Las estrellas parpadearon, como si estuvieran de acuerdo. Y en algún momento de la noche, la luna exhaló.